Ok, saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados el día de hoy nuevamente. Saludamos a todos que están mirando en Campus Online y todos que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué bueno que vamos avanzando. Quiero dar gracias a Dios a esta casa generosa que en Grupo Norte estamos alcanzando más personas para Cristo Jesús. Y ya este jueves pasado vi las fotos y unos videos que me mandaron y estamos avanzando, bendiciendo nuestra ciudad conforme a la bendición y compartiendo la salvación y el amor de Cristo Jesús. Los queremos invitar porque estamos recibiendo otros donativos y vamos en un futuro organizar en otras áreas. Actívate con lo que Dios desea hacer aquí en la casa. Actívate con lo que Dios ha puesto en tus manos y vamos a vivir y caminar por fe. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Y también yo quiero dar una invitación a todos. Sí, estamos orando y pensando. Hay varias personas en nuestra iglesia que han conectado con los pasos, que están caminando conforme a crecer en fe, pero varios que no han tomado la decisión de bautizarse en agua. Algunos sí, otros no. Entonces quiero recordarles que el primer domingo de cada mes tienes oportunidad de bautizarte en agua. No esperes de activarte, caminar por fe, obedecer la palabra de Dios y seas un discípulo de Cristo Jesús. Amén. Pues los animamos y los pedimos que acércate, por favor, que no temes. Yo sé que hay muchas cosas culturales, hay cosas incluso de familia, etcétera, y uno tiene como ese temor o esas ideas, e incluso vamos a hablar de eso en la serie que vamos lanzando el día de hoy. Pero Dios tiene un mejor plan para ti. Pero no puedes experimentar y recibir todo lo que Dios tiene para tu vida si no obedeces a la palabra de Dios. Entonces ahí vamos caminando con Él y Él va bendiciendo mientras que vamos caminando con Él. Incluso eso se conecta con el serie del día de hoy. Estamos emocionados, tenemos unos meses orando y pensando en eso. Y yo quiero que vamos caminando hacia esa nueva serie. Y es algo que yo ha pasado muchas veces en mi vida. Mi esposa también, e incluso yo sé que varios de ustedes que tenemos un tiempo caminando con el Señor. Y eso no es una serie solamente para los que tienen tiempo caminando con el Señor o solamente para aquellos que son nuevos, pero eso incluye a todos porque hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, ¿no? Hoy iniciamos entonces una nueva serie que se va a enfocar en una de las cosas que podemos verlo posiblemente, una de las cosas que se puede considerarse más difíciles de discernir mientras estamos caminando, viviendo por fe. Esa es la diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor. Entonces así se llama la serie, entre lo bueno y lo mejor. ¿Cómo podemos saber qué es lo bueno, pero qué es lo mejor? Sí, ese es el énfasis de esa serie. Porque Jesús nos ha llamado a caminar conforme a su estándar, conforme a su palabra. Y comúnmente para nosotros podemos saber lo que está mal, pero ¿cómo podemos saber diferenciar entre lo bueno y lo mejor? Existe algo que está creciendo entre los norteamericanos en los últimos años y se ve más y más y más común. El término, pues el diagnóstico, lo que quieren llamarlo, se llama fobia específica, specific phobias. Y una fobia específica es un temor intensa, irracional de algo que plantea poco o ningún peligro real en lo presente. Aunque los adultos quienes padecen una fobia pueden darse cuenta de que esos miedos son irracionales, se provoca síntomas graves de ansiedad y solo pensar en enfrentar ese objeto o más común, situaciones temidos, causa reacciones irracionales en lo que se llama fobia específica. Una fobia específica puede incluir una lista sin límite de objetos. Sí, no tengo tiempo para hablar de todos ellos porque es infinito y más allá. Infinito de circunstancias o cosas particulares, lo cual que distintas personas pueden pasar. Pero uno de los factores más interesantes para mí
a ver ese tema es que incluye una fobia relativamente nueva que se llama decidofobia. ¿Ok? ¿Qué es decidofobia? Decidofobia es una fobia que está creciendo más y más. Relativamente es nuevo porque se fue llamado eso en 1973 aproximadamente. Un autor, el doctor Walter Kaufman, se acuñó el término en 1973 en su libro de Decidofobia a autonomía. Y en el libro, él da un enfoque en las implicaciones de lo que es decidofobia. Decidofobia es el temor o miedo paralizante a tomar una decisión equivocada. Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido un temor o padecen ese temor, esa angustia de equivocarse, tomar la decisión errónea o una decisión equivocada? ¿Sí? En su libro, ese da ese énfasis de las implicaciones que describe que uno lleva esa conformidad o es vivir bajo la conformidad específicamente en el área de fe y la política. En otras palabras, quiere decir que la persona quiere establecer normas saludables, pero no puede establecer normas saludables. ¿Por qué? Porque le lleva a pensar de más sobre cualquier cosa y no llega a tomar una decisión. Hice un estudio, yo investigando acerca de eso, encontré un estudio donde dice un estimado de 12.5% de adultos en Norteamérica experimentan una fobia específica. ¿Ok? 9.1% en el último año. Eso es 12.2% entre ellos eran mujeres y 5.8% eran hombres. Entonces, estadísticamente podemos decir que hay una decidofobia que más presente en las mujeres que en los hombres, pero incluye a ambos. ¿Y cómo eso aplica a nosotros, Natán? Bueno, entonces eso quiere decir que aproximadamente 9 de cada 100 personas sufren de una fobia y uno que prevalece más entre ellos es la de equivocarse en tomar una decisión. O sea, el decidofobia está creciendo y está llegando a tener ciertos términos y alarmas, por decirlo así. Pues déjame ponerlo aún más en contexto para nosotros, familia Gente en la Roca, el día de hoy. ¿Ok? Quiero decirles, todos tenemos incertidumbre de equivocarnos. Todos tenemos mentalidad o ideas que queremos tomar una decisión correcta. Eso no es decidofobia, eso es parte de la vida normal. Pero lo que llama la atención es que más y más personas están cayendo en esa categoría. ¿Ok? Y eso quiere decir para nosotros que entre 15 a 20 personas ahora mismo escuchando este mensaje han tenido o están pasando por ese temor para tomar decisiones erróneas. Ahora sí es como un poquito más real, ¿no? Entre 15 a 20 personas entre nosotros ahora mismo, estadísticamente hablando, están pasando con un temor, una angustia, por lo menos ahora mismo o por lo menos el último año, o han pasado por ello recientemente, ¿sí? ¿Cuántas veces tú has escuchado la frase, no te equivocas, no puedes equivocarte, ¿no? Tanto en la escuela, quizás de tus papás, tu cónyuge, si estás casado o casada, o alguien, un amigo, un coach, un entrenador, no te puedes equivocar, un jefe, no te equivocas. Si están tomando nota el día de hoy, así se llama el tema, no te equivocas. ¿Por qué pensamos así? O incluso uno mismo, nosotros decimos eso a nosotros mismos. No te equivocas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando yo pienso así, yo he pensado así, y yo batallo con eso, ¿sí? Es porque hay dos cosas que están pasando en nuestras vidas. Uno es por causa de temor y otro es por causa del rechazo o la aceptación, ¿sí? No me van a querer. No me van a aceptar, no me van a amar
más si no tomo la decisión correcta. Si yo no tomo la decisión correcta, puedo perder mi trabajo. Si no tomo la decisión correcta, mi esposa, mi esposo ya no va a confiar en mí. Mis hijos van a dudar de mí. Las personas que están bajo mi cargo se van a dudar de mí. Esa empresa no va a crecer. Ese matrimonio no va a tener buenos resultados. Esa familia vamos a quedar estancados. Cuando ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Tenemos esa mentalidad que existe en nuestra cultura el día de hoy, que no puedes y no debes equivocarte. Y eso es una gran mentira. Pero déjenme decirles, ¿cuáles son uno de los síntomas para ver si realmente estás pasando por esas cargas o has pasado por ello? No quiere decir que tienes decidofobia, pero puede decir que hay algo, un elemento que está dándote presión, porque eso causa un gran estrés en la vida de las personas, ¿sí? Uno de los síntomas, clínicamente, lo que yo investigué, lo que dice, sentimientos que no eres suficiente, ¿no? Ansiedad o temor inexplicable. ¿Nunca te has estado en una situación que supuestamente todas las cosas van bien y de repente llega una ansiedad, un pensamiento que si las cosas van tan bien, quiere decir que las cosas van a chafear o van a ir bien chueco muy pronto? ¿Sí? Vamos a cajetear las cosas así bien gacho, porque las cosas van bien, quiere decir que muy pronto las cosas van a salir mal, ¿no? Esos son pensamientos erróneos, ¿sí? Cansancio crónico, tensión muscular, sudores incontrolables, pensamientos que te llevan a aislarse frecuentemente, nerviosismo. ¿Ok? No es solamente una de esas cosas, pero si tenemos varios de los síntomas, un conjunto de ellos, puede decir que hay algo que está pasando ahí. Y quiere decir que quizás tengo temor para tomar decisiones. Estoy padeciendo por cierta fobia en mi vida o esa mentalidad errónea. Entonces la pregunta que yo tengo para nosotros es, ¿tienes un temor para equivocarse? ¿Tienes un temor para que si tú vas a continuar viviendo por fe, pero te domina esos pensamientos? ¿Qué pasa si yo tomo una decisión errónea? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo vas a contestar esa pregunta tú? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿O cómo pienso o qué piensas también si tomas una decisión errónea? Y déjame decir eso, vas a tomar decisiones erróneas. ¿Ok? Yo he tomado decisiones erróneas. La meta es, no queremos tomar decisiones erróneas, queremos hacer las cosas bien, pero a veces uno no sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Si tú piensas que jamás te vas a equivocar, ya estás equivocado. Tú y yo no somos perfectos, es imposible. Hay uno solo quien es perfecto, que nunca se equivocó y se llama Dios, se llama Jesucristo. Pero tú y yo somos humanos y tenemos que entender que siendo humanos, nuestra meta no es equivocarnos, pero estamos bajo una influencia de nuestra cultura y tenemos que cambiar la forma en cómo vamos pensando. Y en mi experiencia he visto que hay dos tipos de personas en esta categoría o este contexto de tomar decisiones erróneas. Primero, hay personas quienes temen equivocarse, ¿sí? Y dos, hay personas quienes confían que Dios bendecirá cualquier decisión que toman. Y déjenme decirles que ambos son actitudes, mentalidades, carácter erróneo. ¿Sí? Ambos son erróneos. Y vamos a verlos, ¿sí? Tomar una decisión equivocada. Hay personas que viven constantemente con la mentalidad que no puedo, no debo equivocarme. Entonces, tienen un temor de equivocarse. Temen tomar decisiones porque no quieren equivocarse. El temor de equivocarse es grande en nuestra cultura, grande en nuestra ciudad. No puedo decirte cuántas veces en consejería en nuestra iglesia mi esposa y yo hemos topado con ese sentir entre nosotros, entre personas de nuestra iglesia. Personas que no desean emprender un negocio, personas que estamos viviendo estadísticamente en una generación donde las personas están viviendo en unión libre muchísimo más que años anteriores. ¿Por qué? Porque temen a casarse. Nada más viven en pecado, ¿verdad? Hay matrimonios que tardan
Y no estoy diciendo que estás casado por cierto tiempo, tienes que tener hijos, no quiero decir eso. Pero hay personas que ya están casados, se aman a uno a otro, pero esperan muchísimo tiempo o nunca caminan por fe y no hacen crecer su familia y no tienen hijos. Sí, no tengo tiempo para mostrar todas las estadísticas así, pero hay personas que literalmente viven con el temor de equivocarse. Un gran número de personas no viven lo que Dios los ha llamado a hacer por causa del temor. Dice la palabra de Dios que en los últimos días vamos a pasar por tiempos peligrosos. Una traducción más que dice tiempos temerosos o momentos difíciles. Entonces, cuando empezamos a ver los momentos difíciles, circunstancias que no son adecuadas en nuestras vidas, aumenta el temor. Y déjenme decirles, nuestro enemigo utiliza el temor para paralizar la iglesia cristiana. Y por eso yo creo que en Norteamérica, en muchas maneras, en nuestra ciudad, en muchas formas, no se expresa la fe verdadera, lo que y quién es Cristo por causa del temor. Temor del hombre, ¿qué van a pensar los demás? En nuestra iglesia, como digo, hay varias personas que no han sido bautizados en agua. Yo no sé cuáles son todas las razones o las razones tuyas, pero una de las razones comunes que hemos escuchado es qué van a pensar mis familiares. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir abuelita? ¿Qué va a pensar mis compañeros? Incluso hay personas que no deciden casarse porque ¿qué van a decir los compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir los familiares? No, somos muy jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por causa de ese amor, hay personas que no viven literalmente lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas por causa de ese temor. El temor paraliza, la fe libera. Dios te ha llamado a vivir por Él. Me recuerdo nuestro lema hace muchos años cuando iniciamos la iglesia, el grupo de jóvenes se llamaba Vida de Desafío. Nuestro lema era, vivir no es igual existir. Hay muchas personas que solamente están existiendo, pero no están viviendo su propósito. Mi papá es un poquito grosero, perdóname, pero mi papá siempre me decía, Natán, no fuiste creado para chupar aire, para tragar y estar acostado. No, fuiste creado por un propósito. Y ese es el propósito, lo cual que Dios tiene para ti y para mí. Y la única manera en que puedes vivir el propósito de Dios efectivamente es aprender a permitir que su amor reina en tu corazón y en tu mente. Lo repito, la única manera en cómo tú puedes vivir efectivamente el propósito que Dios tiene para tu vida es entender, recibir el amor de Dios, el amor de Cristo, que eso reina en tu pensar, reina en tu mente y reina en tu corazón. De mis libros favoritos es los que fueron escritos por Juan, el discípulo, o dicen el amado, ¿no? Primera carta de Juan, 1 de Juan 4:18, Juan habla específicamente acerca de eso. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, lo que yo escucho, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Juan es lo siguiente: deja de castigar a ti mismo. ¿Cuántas personas están castigando continuamente a sí mismo por causa del temor? No, es que, ¿qué va a pasar si no lo hago? Si yo lo hago y se sale mal, y las cosas están así, están así. Pensando erróneamente de ti mismo. Eso viene en la base de ello, es un espíritu huérfano, hemos hablado de eso, es el espíritu de temor, es un corazón que no se ha alineado efectivamente con la palabra de Dios o con el espíritu de hijo. Hace unas semanas nos visitó el pastor Carlos y habló del espíritu de huérfano.
Está en el canal de YouTube y también en la página web si quieres escuchar su tema. Que por causa del espíritu huérfano y estamos aislados de los propósitos que Dios tiene. Y el huérfano vive bajo temor, el hijo vive por causa del amor. Un huérfano está definido por lo que no tiene. Y el hijo por lo que sí tiene identidad en Cristo. Cuando yo temo y yo vivo bajo esa mentalidad de temor, es que yo no he logrado entender que yo soy un hijo salvado por Cristo Jesús. Si has confesado a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Ahora ya no te perteneces a este mundo, te perteneces a Él. Y Él no se equivoca. Lo repito, Jesús no se equivoca. Entonces, cuando tú recibes el amor de Jesús, así puedes experimentar la paz que Dios tiene para tu vida. Y la ansiedad se va. Perfecto amor es el amor que viene desde Jesús. El amor que viene de Dios y que influye, que Él nos amó primero a nosotros. No es por causa tuya, por causa mía que hemos hecho una gran obra, una gran cosa, sino porque Jesús nos amó primero. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no se trata de tu trasfondo, no se trata de dónde vienes y qué casa o qué apellido o cuántos recursos tienes o no tienes. Que si tienes un estatus económico muy buena o muy baja, eso no se trata de eso, se trata de quién ahora es tu Padre, ahora quién te ha recibido, quién te ha transformado y de quién perteneces. Porque el amor de Cristo echa fuera todo temor. Y Juan lo toma un paso aún más profundo y dice, entonces el que teme, si existe temor en tu mente, si estás siendo gobernado en tu mente, en tu corazón por causa de temor, es que tengo un gran temor, no quiero equivocarme y eso es noble. Déjame decirles que eso es un sentir noble porque quiere decir que te importa la vida, te importa tu familia, te importan las cosas, ¿no? Pero vivir bajo esa mentalidad de temor quiere decir entonces, dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuál es el camino de vivir por fe? Es recibir y ser perfeccionado por el amor de Jesús. Entonces, déjame decirle nuevamente, deje de castigarte por cosas lo cual que Jesús ya se olvidó de ello. Deje de mortificarte por lo que puede pasar, lo que no pueda pasar. Sí, mi esposa y yo hablamos mucho de eso con nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar el futuro de ellos? ¿Qué va a pasar el futuro de la iglesia? Es bueno orar por ello, pero no me preocupo por ello. ¿Por qué? Porque no hemos llegado ahí. Dice Jesús, no te preocupes por lo que viene mañana, porque mañana tiene sus propios afanes. Preocúpate, si vas a preocupar por algo, preocúpate por cómo estás conectado con el Señor, pero no por lo que vas a tener materialmente o lo que va a pasar, ¿ok? Mi esposa y yo hemos aprendido a través de los años, si vamos a equivocarnos, vamos a tomar la decisión de equivocarnos en amor. Laura y yo hemos aprendido eso a través de los años. ¿Por qué? Porque todos vamos a equivocarnos. No somos perfectos. Deseamos ser más como Cristo, pero no somos Cristo. Necesitamos su Espíritu Santo que nos guíe cada día. Pero si vamos a equivocarnos, o cuando vamos a equivocarnos en el amor. No por causa de temor, no por causa de el egoísmo, no por causa de falta de fe, sino vamos a equivocarnos amando y buscando formas de amar. Amén. Pablo habla de eso en mi devocional y estoy escuchando también Corintios. 1 Corintios estudia capítulo 13. No tengo tiempo para leerlo, pero Pablo dice que el amor sufre todo. El amor va más allá de lo natural. El amor va más allá de lo que yo siento. Ahí es cuando habla de pacto, ¿sí? Piensa en lo bueno, piensa en lo puro. El amor de Cristo nos transforma las personas. Si las personas te reciben o no te reciben,
Eso es entre ellos y Dios. Pero tu responsabilidad, mi responsabilidad es cumplir con la palabra de Dios y confiar más en Él que en nosotros mismos y amar de todos modos. Vamos a ser sabios, no vamos a ser ignorantes de las cosas, pero vamos a amar. Entonces, si vamos a equivocarnos en el amor. Si alguien viene en tu contra, pues vamos a pensar lo bueno por ellos. Dice Jesús, bendice a aquellos que desean mal para tu vida. Vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a entregar cosas, vamos a ser generosos. Si vamos a equivocarnos en algo, vamos a equivocarnos en tomar una decisión para el bien de la familia. Me recuerdo hace años que deseábamos hacer algo con nuestros hijos. Deseábamos salir como familia. Y resulta que se perdieron los boletos y las cosas del hotel y las cosas no funcionaron, etcétera, etcétera. Perdemos dinero. Podemos clavarnos y decir, no, pues perdimos el dinero, qué inmenso, qué idiota, ¿por qué existe eso? No, o sea, nuestro anhelo no era fregar la vida de alguien o hacer las cosas indebidas. Era algo positivo que quisimos hacer como familia, ¿no? Bendecir a nuestros hijos y hacer algo como familia. Y las cosas salieron mal. Entonces, si vamos a equivocarnos o las cosas a veces están totalmente fuera de tus posibilidades o fuera de tu control. ¿Pero por qué lo hicimos? ¿Para buscar la forma para nosotros, para yo y levantar el cuello? No, quisimos bendecir y amar a las personas, pero las circunstancias, vivimos en un mundo donde las cosas no siempre van a salir, pero nosotros si tenemos nuestros ojos en Cristo, las cosas nunca regresan en vano hacia nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú vas viviendo por causa del reino, si tú vas viviendo por causa de la palabra, si tu anhelo es amar, apoyar a alguien más, bendecir a alguien más, hacer crecer el reino de Dios, si eso es tu sentir, nada de lo que tú haces es en vano. Ve lo que dice Isaías 55, versículo 11. El profeta dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Hace todo lo que yo quiero, dice el Señor, y tiene éxito en todo aquello para que lo cual que lo envié. Tal vez no debería predicar la persona en este momento porque después, no te mortifiques por las cosas que no siempre salen bien, entre comillas. Porque tú no sabes que esa semilla que fue plantada en 3, en 4, en 5, en 10 años, en 19 años, puede regresar como un fruto y Dios va a recibir la gloria por ello. ¿Sí? Cuando compartes tu fe, cuando predicas la palabra, cuando demuestras y expresas el amor de Jesús, nunca es en vano. Sí vale la pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente vale la pena. Por eso Cristo murió por ellos. Por eso Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque las personas tienen valor. Tú eres valioso. Tú eres una persona valiosa. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Y por eso, si vamos enfocando en eso, nunca es en vano lo que hacemos por causa del amor. Como les dije, hay otra categoría de personas también que viven bajo esa mentalidad de temor o tomar decisiones erróneas. Son personas que también dicen que Dios va a bendecir lo que yo hago. Otra encuesta que encontré, hecha en 2022, muestra que 3 de cada 4 personas creen que son fundamentalmente buenos. 46% admitieron que, a su perspectiva, son mejores que otros quienes conocen. 72% admitieron que juzgaban el comportamiento de otras personas. 61% se preocupaban de que otros juzgaban a ellos y su comportamiento. Eso nos lleva a ver un gran resultado, incluyendo a cristianos, que la idea de lo que es decidido, lo que uno decide hacer, es relativamente bueno. La encuesta también demuestra que cerca del 50% de millennials creen que una persona buena debe ser amable, generosa, simpático. ¿Sí?
Y eso nos ha llegado a creer lo siguiente y creemos que es algo cristiano y realmente no lo es porque es una idea errónea. Existe un gran sentir incluso dentro de la iglesia cristiana moderna que es más o menos así. Porque mis intenciones son buenas, soy relativamente una buena persona. Y eso significa que Dios bendecirá lo que yo hago y las decisiones que yo tomo. Muchas personas no van a decir, sí, yo pienso así. Pero si tú miras el fruto de ciertas familias, ciertas personas, incluyendo personas que yo conozco, los que están a nuestro alrededor, en otras palabras estoy diciendo personas que están asistiendo en nuestra iglesia, no miren ahí por acá y así, ¿ok? Pero vamos a tomar una autoinspección, que a veces viven tomando decisiones pensando y creyendo que es así. Esa es una idea errónea también que es fortalecido y guiado por causa del orgullo. El orgullo, un fruto del orgullo es el temor. Y otro fruto del orgullo es el enfoque hacia uno mismo. ¿Sí? Porque mis intenciones son buenas, eso quiere decir que Dios me va a bendecir. Quiero hacer las cosas bien. Entonces quiere decir que las decisiones que yo tomo son buenas. Esa idea es común porque no entendemos realmente lo que significa bendición. Hay tantas personas hoy día, y tal vez voy a confrontar a algunos, no sé, pero hay tantas personas hoy día que están pensando y creyendo que Dios está bendiciendo sus vidas, por eso las cosas van saliendo bien. Y cuando digo que las cosas salen bien, quiere decir que si tengo techo, si tengo comida, si tengo un carro o si tengo bienestar, me siento más o menos cómodo, quiere decir que Dios está bendiciendo mi vida. Puede ser, pero esa idea de bendición es errónea. Porque una bendición no se trata de cosas materiales o circunstancias del momento. ¿No? ¿Cuántas personas han expresado que si las cosas van mal, Dios ya no está conmigo o Dios no me bendice? Eso también es, o tampoco es correcto. Eso no es una idea correcta que es bendición. Eso quiere decir que realmente no entendemos qué y cómo es bendición de Dios. Hemos creído, hemos recibido la idea o la doctrina falsa que tener la bendición de Dios es alcanzar cierto éxito o un estatus en la vida, con mis recursos, una economía estable, con salud, etc. Y déjenme decirles, lo siento, pero eso no es bendición. Puede ser un resultado de la bendición, pero eso en sí no es bendición de Dios. Hasta que priorizamos nuestras vidas bíblicamente, es cuando una bendición verdadera puede entrar en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir bendición? Entonces, pastor, recuerda, bendición significa el favor de Dios. Bendición es el favor de Dios. ¿Y cómo viene el favor de Dios a nuestras vidas? No es por causa de tu trabajo, no es por causa de que te portes bien, no es por causa de que le eches muchas ganas. La bendición de Dios no viene por causa de tu trabajo, por causa de tu mentalidad. Afecta, pero no es por causa de ello. ¿Cómo llega el favor de Dios en nuestras vidas, la bendición de Dios? A través de la obediencia a Él y relación con Él. Así. Es como un papá con sus hijos. Tus hijos no pueden trabajar o realizar tarea para que tú lo ames. O no debería. Tú lo amas porque es tu hijo. Tienes relación con Él. Tienes relación con ella porque es tu hija. Y por causa de su obediencia a ti, por causa de esta relación que tienes desarrollando con él, con ella, con tus hijos, por causa de eso, el favor del papá, el favor de mamá sobreabunde sobre sus cabezas, sobre sus vidas, aunque no lo merecen. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestros hijos no siempre merecen
el favor que le damos, ¿no? Tengo muchos ejemplos, pero no voy a exponer y exhibir a mis hijos. Pero yo también como hijo hay tantas cosas que yo debería recibir una cachetada y yo recibí gracia. Yo recibí favor, bendición, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos una buena disciplina, una buena cachetada por parte de Dios? Pero Él es paciente con nosotros y espera que reconocemos nuestro error. Y está en la puerta de la casa como el hijo pródigo, esperando que el hijo regresa y lo abraza y dice bienvenido. Amén. Pero no aprendemos, ¿sí? Aprendemos. Entonces, si yo me voy alineando con la palabra de Dios, voy caminando y obedeciendo a Él, así es cuando yo puedo experimentar la bendición de Dios en mi vida. Entonces, la gran pregunta, y voy por terminar, la gran pregunta del día de hoy es, entonces, ¿qué haces si tomaste una decisión errónea? Esa es una muy buena pregunta. Y mi respuesta es, cuando ustedes han visto el GPS, ¿no? ¿Qué dice el GPS? Te marca en el mapa llegar a punto A, a punto B, y si sales del camino, después dice, recalculando, recalculando, recalculando. Hola, debes retornar. Regresa a tu camino. Estás fuera del lugar. Estás tomando decisiones erróneas. Regresa, por favor, ¿no? Bueno, a veces necesitamos un GPS de vida, ¿no? Eso fue una tontería. No deberías tomar esa decisión. Regresa al camino anterior. Regresa a la palabra de Dios. Regresa, ¿no? Necesitamos recalculando, recomputing. Entonces, para terminar, yo quiero hablar de eso, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurarnos que tomamos buenas decisiones o las decisiones correctas, ¿sí? Entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre bueno y mejor y tomar decisiones correctas? Número 1, aprende o desarrolla la dependencia de la sabiduría de Dios. Eso es clave. Eso es clave. Primero, empiezas una relación con Él. ¿Ok? Empieza tu relación con Él o vas más profundo en tu relación con Él. Pero tienes que aprender a depender de la sabiduría de Dios. Primero pide perdón por vivir conforme a tu propia inteligencia y sométete conscientemente al señorío de Cristo. Lo he dicho antes y lo repito. Muchas personas no tienen problema en recibir a Jesús como Salvador. Pero donde hay fricción es cuando Jesús te pide que lo entregues tu corazón para que sea tu Señor. Sométete al señorío de Cristo. Quiere decir, Señor, yo voy a someterme a lo que tú piensas, lo que tú digas, tu palabra va a guiarme. Tus normas van a gobernar en mi mente, gobernar en mi corazón. Y así yo puedo tener paz. Obedeces a la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Me recuerdo que hicimos una serie, la palabra del año fue con ese versículo hace años, ¿verdad? Y la palabra clave es aquí y recordamos eso. Tú no tienes que hacer tu camino. ¿Cuántas personas hoy día? Por eso hay temor en equivocarse, porque tú crees que debes hacer o crear tu camino. No, estás equivocado. Yo he sido equivocado en el pasado porque yo creo que tengo que forjarlo, yo tengo que hacerlo. No, la única cosa que tú tienes que hacer es depender de la sabiduría de Dios, obedecer a su palabra. Y Él hace el camino, Él es el camino y Él enderezará tus sendas. ¿Estás medio chueco en tu camino? Recomputing, recalculando, regresa. Perdóname, Señor, porque me fui conforme. Yo pensé que iba a ser bueno, pero no, la verdad voy a regresar, tomar un retorno y voy a regresar y voy a alinearme con tu sabiduría, alinearme con tu señorío. Y número 2, desarrolle el hábito de compromiso. Desarrolla el hábito de compromiso.
Les invito a que estudien 2 Corintios 1, 17 al 19. Aquí Pablo está diciendo que la diferencia entre nosotros y el mundo es cuando yo digo que es sí, va a ser sí. Y cuando yo digo que es no, va a ser no. Pero ante el Señor, todo lo que decimos en el Señor es sí. ¿Por qué? Porque sus promesas son sí y amén. Ese es otro versículo aparte, pero aquí lo que está diciendo. Pablo dice que se pregunta, ¿acaso lo que pienso hacer, lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo? O sea, indecisos, ¿sí? Dios es testigo fiel de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros estamos bien decididos con lo que estamos haciendo. O una meta, una cosa hago, dice Pablo, ¿no? Versículo 19, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo le hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cualquier cosa que decides hacer en amor, debe decir sí. Y cumples con ello. Algo que me ha chocado por años, ya estoy un poquito más acostumbrado, pero no, porque me choca en la cultura mexicana, es que las personas que dicen sí a una cosa y no lo cumplen, porque quiere quedar bien contigo en el momento. Eso existe en todo México y mucho también aquí en León, ¿sí? Oye, vamos a hacer una fiesta, ¿vas? Ah, sí, cómo no, déjame checar, sí, claro. Y no tienen la minuta, o sea, no tienen ningún deseo estar ahí en esa fiesta. No tienen ningún deseo de ir a la casa. No tienen ninguna idea de ir a salir como amigos, etc. Oye, vamos a tener un evento. Oye, te invito a la iglesia. Oye, vamos a hacer esto. Ay, ¿vas, hermano? Sí. Bueno, oh, sí. Y no llegas. Ok, yo entiendo que hay momentos extraordinarios, ¿verdad? Y resulta que no se puede. Pero muchas personas viven con esa mentalidad, esa costumbre de decir no a cosas, decir sí o decir no a cosas que ni por aquí quieren hacer. Dice Pablo, yo no vivo diciendo sí y no, yo digo sí. ¿Sí es del Señor? Sí. Y si no quiero hacerlo, no puedo. No. Jesús también dice lo mismo, que tu sí es sí y tu no es no. Tenemos que comprometernos de ser comprometidos al Señor y que nuestra palabra sea nuestra promesa, ¿sí? Pablo está diciendo que como cristiano, si dices sí a algo, debes cumplir con ello. Que sea asistencia, que sea un pago, que sea un contrato, que sea lo que sea, pero tienes que cumplir. Y si estás en medio de algo y dices, chin, ¿por qué lo dijo que sí y no quiero hacerlo? Una de dos cosas, ser real, exprese eso, y si es un contrato, pues busque la forma legalmente para hacer las cosas bien en orden. A mí me ha tocado, la vida cambia, hay cosas que no puedes continuar haciéndolo, ¿verdad? Entonces, por eso hay cartas y cosas y abogados y gente que te apoya a asesoría para hacer las cosas en orden, ¿no? O llegar el momento de decir, ¿sabes qué? No puedo, no voy a hacerlo. O, lo más importante, eso va en contra de mucha de la cultura mexicana, es decir, aunque no quiero hacerlo, pero yo dije que sí, voy a cumplir con ello con buena actitud, porque di mi palabra. No que mejor cosa llegue en camino, ¿no? Eso se ve muchísimo, ¿no? Hacemos un compromiso con alguien, con algo, y después llega una oferta mejor, estamos vendiendo algo a alguien, decimos sí, y después alguien me ofrece más, y digo, no, pues, ok, mejor, y no está vendido, y lo vendo a otra persona. Eso se llama mentira. Eso es ser tranza. Si yo me comprometo con una persona o a realizar algo, necesito cumplir con ello. ¿Sí? Necesito decidirme, comprometerme. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios fluye a través de la obediencia a la palabra, fluye a través de lo que es excelente, el camino más excelente, caminando, viviendo por fe y en amor. Y vamos a hablar más de eso próxima semana. Nos ponemos de pie, por favor. Los que están mirando en línea, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pueden escribir
ahí sus comentarios o incluso sus peticiones de oración, los que están en Campus Online. Aquí viene el equipo de oración, estamos orando. También en línea hay equipo de oración, estamos orando por ti. La pregunta que yo tengo para nosotros, para cerrar el día de hoy, es lo siguiente. ¿Qué reina más en tu mente, en tu corazón? ¿El temor o el amor? Perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Temes de equivocarte? Yo te animo, toma decisión en amor. Toma decisión por fe. Camina, no por temor, sino camina por amor. El amor de Cristo Jesús, y eso echa fuera todo temor. Recuerda que tu vida va hacia lo que piensas. Si tú piensas siempre en lo negativo, si tú piensas que no va a salir, las cosas no van a salir. Pero si tú piensas en amor y tú vas pensando por fe, caminando por fe, piensa lo bueno, piensa lo puro, cualquier cosa digna de alabanza, pensar en eso, las cosas, Dios te va a abrir puertas, te va a bendecir, tú vas a caminar conforme a su palabra, y el amor de Dios va a fluir a través de tu vida, y más personas van a querer saber cómo es tu Dios, porque ven una vida cambiada. Oramos, decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, y doy gracias, Señor, porque quizás hay personas aquí que tienen este GPS espiritual, que están diciendo, recalculando, necesito alinearme de nuevo con Cristo. Nos alineamos contigo, Señor, el día de hoy. Perdóname por mis errores. Perdónanos, Señor, por depender de nuestra propia confianza, nuestra propia sabiduría. Perdónanos, Señor. Guíenos en tu pacto de amor. Guíenos más hacia ti, Espíritu Santo. Darnos el poder para realizar las cosas. Buscamos tu palabra. Danos tanto el querer como el hacer, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Estamos orando por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Que Dios te bendiga. Tengan una excelente semana.